Bueno, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a continuar estudiando la unidad 6. El día de hoy vamos a empezar con el estudio del tema diferenciales. Nosotros lo que habíamos estudiado... Discúlpenme un minutito, por favor. Oh, disculpen, por favor. Voy a empezar de nuevo. Vamos a retomar. En la clase de hoy vamos a continuar el estudio de la unidad 6, como les había dicho. Ya habíamos definido funciones de varias variables, sobre qué recintos definimos las funciones de varias variables o cuáles son los entornos de un punto del dominio de una función de varias variables. Hablamos de límites, de continuidad, definimos derivadas parciales. Vimos cómo se calculan las derivadas parciales por definición de una función en un punto. Hablamos de las derivadas de orden superior. Acá es muy importante la cuestión de la notación, principalmente para poder comunicarnos, porque ahí hay una diferenciación en cuanto a la D que se usa para una derivada parcial de la D que usábamos para una derivada de una función, de una variable independiente o una derivada total, como se podría decir. Estudiamos dos teoremas, dos propiedades muy importantes, una enunciada por el teorema de Schwarz y otra por el corolario de Bonnet, que habla de cuando una función tiene sus derivadas cruzadas de segundo orden iguales. Bueno, y ahora sí, lo que tenemos que estudiar es el concepto de diferenciales, que si bien nosotros habíamos estudiado este concepto para funciones de una variable independiente, era muy parecido a lo que era la derivada de una función, no tenía ninguna diferencia sustancial. Estaba muy relacionado al tema de derivadas, pero acá van a ver cómo cuando vamos a una función de varias variables, en este caso de dos variables nomás, y queremos replicar el concepto de diferencial, van a ver cómo esto cambia. Vamos a tomar esta definición de diferencial, que una función va a ser diferenciable en un punto si está definida en un entorno de ese punto, y además pasa lo siguiente. El incremento total de la función, que el incremento es esto, es la función evaluada en el punto incrementado menos la función evaluada en el punto sin incrementar. Pero fíjense que este incremento total, por eso se llama total, porque las dos variables x e y están incrementadas. Bueno, vamos a decir que una función es diferenciable cuando ese incremento total lo podemos escribir de esta manera. Y acá, bueno, ¿qué es lo que dice? El incremento total se puede escribir como un número a por el incremento delta de x más un número b por el incremento delta de y más epsilon 1 por delta de x más epsilon 2 por delta de y, donde delta de x y delta de y sabemos lo que es. A y b les dije que son números, y epsilon 1 y epsilon 2 no es que sean números ni un incremento, sino que son infinitésimos, son funciones que tienden a cero cuando delta de x y delta de y tienden a cero respectivamente. Es decir que
epsilon 1 tiende a 0 cuando delta de x tiende a 0, epsilon 1 depende exclusivamente de delta de x, y epsilon 2 tiende a 0 cuando delta de y tiende a 0, así que epsilon 2 depende exclusivamente de delta de y. Bueno, entonces, bajo estas condiciones, lo que va a pasar, y que lo vamos a ver enseguida, es que a esta parte principal la vamos a llamar diferencial de la función. Diferencial de z va a ser esta parte principal del incremento, de esta forma de escribir el incremento, y vamos a ver luego que el número a no es otra cosa más que la derivada de z con respecto a x en el punto, y el número b es la derivada de z con respecto a y en el punto. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? No sé si hay alguna pregunta. Creo que lo que por ahí, para que se entienda mejor, es que les puede ayudar a ustedes es ver cuando una función no es diferenciable. Fíjense esta función. Ahí está. Déjenme un segundito, ya me acomodo. Consideremos esta función. F de x, y es igual a. Y es una función bastante sencilla porque vale 1 si x es igual a 1 o y es igual a 2. Y vale 2 si x es distinto de 1 e y es distinto de 2. A ver, lo que ocurre aquí es que esta función toma valor 1 para todo punto. Para todo punto del dominio. Está definida para todo R. No hay ninguna restricción. Para todo R2, perdón. Pero para cualquier punto que esté sobre la recta igual a 2 o sobre la recta igual a 1, y es 1. ¿Eso qué quiere decir? Que es la unión de estos dos conjuntos. Cualquier punto que esté sobre cualquiera de estas dos rectas marcadas con rojo tiene imagen 1, mientras que cualquier punto que esté sobre esta zona pintada de verde, que esté por aquí, o que esté por aquí arriba, o por aquí, o por aquí, cualquier punto que esté por ahí, va a tener imagen 2. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un punto aquí en el punto 1, 2, en 1, 2, esta función no es diferenciable. ¿Por qué? Porque el incremento total es f de 1 más delta de x y más delta de, 2 más delta de y menos f de 1, 2. Entonces, aquí tenemos esto,
Y f de 1 más delta de x, 2 más delta de y es la imagen de un punto que está por acá, o por acá, o por acá, o por acá. Porque en este caso yo estoy considerando el incremento total y delta de x es distinto de 0 y también es distinto de 0 delta de y. Entonces, o sea, bajo estas consideraciones, este incremento total es 2, que es la imagen de 1 más delta de x, 2 más delta de y, menos 1. Y esto es siempre 1. Entonces, si yo estoy en este punto y me voy acercando al punto 1, 2, si me acerco, por ejemplo, una recta a 1, 2, por muy cerca que esté del punto 1, 2, la imagen del punto 1 más delta de x, 2 más delta de y continúa siendo 2. Entonces fíjense que esta función no es diferenciable porque este incremento permanece constantemente 1, y si yo pudiese escribirlo de esta manera, cuando delta de x y delta de y tienden a 0, esto, como todo depende de delta de x y delta de y, todo esto tiende a 0. Entonces no puedo escribirlo a este incremento no puedo escribirlo como delta de x, a por delta de x, más b por delta de y, más epsilon 1 por delta de x, más epsilon 2 por delta de y. Entonces, por eso esta función no es diferenciable. Ay. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una función que no es diferenciable. ¿Cuál será una función que sí va a ser diferenciable? Y cualquier función polinómica va a ser diferenciable, así que ya vamos a ver algunos ejemplos de estas funciones. Pero por ahí es importante ver, por ahí parece que como que esto se puede cumplir siempre porque acá, cuando delta de x y delta de y tiende a 0, tenemos la idea de que como generalmente trabajamos con funciones polinómicas que tienen todas las propiedades, tenemos la idea de que esto va a tender a f de x y, pero fíjense que acá no pasa. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ahí, chicos, sobre esto. Bueno, parece que no, así que vamos a... Muy bien, entonces vamos a continuar.
Con lo que vamos a seguir es con la relación entre la continuidad, la derivabilidad y la diferenciabilidad. Fíjense que esta función no es diferenciable. Además, no va a ser continua porque en este punto, ni en cualquier punto sobre estas rectas, porque si yo tomo un entorno del punto, si yo tomo un entorno de un punto sobre la recta, a ver, y como estamos sobre el dominio, yo me acerco por alguna dirección a un punto sobre esta recta, a un punto del dominio sobre esta recta, por ejemplo, esta dirección, siempre voy a tener un salto porque sobre cualquier punto que esté en esta zona pintada de verde, la imagen va a ser 2, mientras que en el punto que está sobre la recta, en este punto, la imagen es 1, entonces siempre voy a tener un salto. Por ende, esta función no es continua en ningún punto sobre alguna de estas dos rectas, y menos aún en este punto que es 1, 2. ¿Y por qué no hay continuidad? Porque, a ver, espérenme que voy a acomodar, bueno, ahí, voy a escribir acá. No hay continuidad porque si yo tengo un punto, vamos a hacerlo en 1, 2. En 1, 2, f de 1, 2 es 1, pero el límite, cuando x y tiende a 1, 2, de la función es 2. No, en realidad no existe, perdón. No existe. Porque, por ejemplo, por este camino el límite es 2, pero por este camino, o sea, sobre la recta, el límite es 1, entonces no existe límite. Bueno, entonces acá tenemos que no es continua porque no existe el límite de la función en el punto. No es diferenciable, no es continua, pero fíjense que sin embargo existe la derivada, pero existe la derivada de f con respecto a x y también con respecto a y en 1, 2 y vale 0. Porque si yo calculo el límite con delta de x tendiendo a 0 de f de 1 más delta de x 2 menos f de 1, 2 dividido delta de x, fíjense que este primer término, que es la imagen de 1 más delta de x2, ¿cuánto vale? Ese primer término. ¿Cuánto vale ese primer término, chicos? Fíjense que la función como está definida. Vale 1 en el caso en que x vale 1 o y vale 2. Emiliano, fíjate que yo pregunto cuánto vale esto. Yo lo que quiero saber es cuánto vale. Ups, ahí está. Esto. Hay dos valores posibles nomás para la función en un punto, para el valor que pueda asumir la función en un punto. O vale 1 o vale 2. ¿Uno puede ser, profe? Así es, en ese punto vale 1, ¿por qué?
No sé si está bien, pero yo, porque f de 1, 2 es 1 y delta de x está tendiendo a 0. No sé si es por eso. Claro, pero delta de x tiende a 0 significa que el punto está sobre esta recta, porque la segunda coordenada del punto es 2. Entonces, delta de x tiende a 0, entonces el punto está sobre esta recta, o bien está acercándose por izquierda al 1, 2, o bien está acercándose por derecha al 1, 2. ¿Sí? Pero lo importante es que la coordenada en y vale 2 del punto. Entonces, como y es 2, tiene que pasar alguna de estas dos cosas. O bien que x sea igual a 1, o bien que y sea igual a 2. Como y es 2, la imagen de este punto es 1. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, se entiende, profe. Bien, entonces, acá lo que me va a quedar es el límite con delta de x tendiendo a 0 de 1 menos 1, porque de la misma manera, acá y vale 2, además de que x vale 1, entonces tenemos que la imagen del punto 1, 2 es también 1, y esto lo dividimos por delta de x, y fíjense que esto me da 0, dividido por delta de x me sigue dando 0, entonces acá tenemos que el límite de este cociente incremental es 0, y eso significa que, que esta derivada vale 0. O sea, acá tendría que agregar por qué. Bueno, entonces acá pasa que la función no es diferenciable, la función no es continua, pero tiene derivadas. Por esto, f no es continua en 1, 2, pero es derivable. Bueno, entonces la idea que buscamos generalmente nosotros, espérenme que voy a acomodar esto, a ver, ahí estamos. La idea que tenemos nosotros en matemática, o la idea que se busca generalmente en matemática, ¿no? Es que podamos decir, bueno, si yo tengo esta propiedad, entonces va a tener estas otras propiedades. Buscamos analizar cuándo una función tiene una propiedad y eso implica que va a tener otras. ¿Para qué? Para no estar testeando todas las propiedades, sino testear una sola y a partir de eso poder decir, bueno, también verifica estas otras propiedades. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a estudiar por cuál es la relación que hay entre continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad. Generalmente ocurre que alguna implica otra y lo buenísimo sería que hubiese una equivalencia, porque si puedo probar, depende de la función, puedo probar una o la otra, es más fácil probar la continuidad o la derivabilidad o la diferenciabilidad, dependiendo de la función y de cuáles sean sus derivadas. Entonces, si yo puedo establecer una relación entre continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad, podré estudiar una y de allí saldrán las restantes. Bueno, y estas relaciones generalmente vienen dadas por teoremas, propiedades o corolarios. En este caso viene dada por este teorema que le llamamos 1 porque después va a venir un teorema 2. Y acá lo que tenemos es que una función que es diferenciable en un punto va a ser continua y derivable en ese punto. Y acá me parece que conviene que yo agregue una página y traiga el teorema aquí, porque ocupé bastante con el ejemplo. Entonces,
Vamos a traer esto, todo esto. Y vamos a traer qué significa que una función sea diferenciable. Bueno. Entonces, acá lo voy a escribir. Déjenme un segundito nada más. Voy a acomodar el tamaño de la letra para ver si se puede ver bien. No. La función f de x es diferenciable en un punto si el incremento total en ese punto se puede escribir como, bueno, ahí viene esto, ¿no? Entonces, esto es simplemente para que tengamos presente la definición de diferencial, de una función diferenciable. Bueno, entonces lo que tenemos que ver es que sabiendo que esta función es diferenciable, o sea que se puede escribir de esta manera, como a por x más delta de a por delta de x más b por delta de y más epsilon 1 por delta de x más epsilon 2 por delta de y, entonces va a ser continua y va a ser derivable. Bueno, vamos a probarlo en dos partes distintas. Por un lado, la parte de la continuidad y por otro lado, la parte de la derivabilidad. Entonces, empezamos con la parte de la derivabilidad primero, que me parece la parte más sencilla, y luego la parte de la continuidad. No vamos por lo fácil primero, entonces. ¿Qué quiere decir que sea derivable? Que van a existir las derivadas parciales de la función en el punto con respecto a x y con respecto a y. Entonces, eso quiere decir que, a ver, vamos a escribirlo acá, para que quede claro, digamos. Para probar que f es derivable, debo probar que existe la derivada de f con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0, vamos a agregarle un sub 0 a esto. Y acá también. Vamos a ver que se vea eso.
No lo puedo... Ahí estamos. Bueno, para ver que f es derivable, debo probar que existe la derivada de f con respecto a x en x sub 0 y sub 0, y que también existe la derivada de f con respecto a y en ese mismo punto. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que existe el límite con delta de x tendiendo a 0 del cociente incremental f de x más delta de x y sub 0 menos f en x sub 0 y sub 0. Todo esto dividido por el incremento de la variable independiente delta de x. Bueno, y de la misma manera que exista la derivada con respecto a y en el punto, quiere decir que existe el límite del cociente incremental cuando delta de y tiende a 0, pero el cociente incremental ahora es otro. A ver. Es este. Pues nada más delta de y. Es el límite cuando delta de y tiende a 0 de f de x0 y 0 más delta de y menos f de x0 y sub 0 dividido delta de y. Hasta acá estamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer primero el límite con delta de x tendiendo a 0 de... Bueno, fíjense que este numerador que está acá es el incremento parcial, no el incremento total. Es el incremento parcial cuando yo incremento x0 en delta de x. Entonces, ¿eso cómo lo obtengo? Eso lo puedo obtener a partir del incremento total. ¿De qué manera? El incremento total, chicos, era cuando era el incremento que yo obtenía cuando tanto a delta de x como a delta de y incrementaba, perdón, tanto cuando a x como a delta de x incrementaba en algún valor. Entonces, ¿cómo consigo el incremento parcial? A partir del incremento total, porque yo la información que tengo es para el incremento total. Ese incremento parcial lo puedo obtener del incremento parcial, ese incremento parcial lo puedo obtener del incremento total, considerando delta de y igual a 0. Si en el incremento total esto es una E, pretende ser una E. Si en el incremento total delta de Z considero delta de y igual a 0, delta de Z es, obtengo el incremento parcial, obtengo el incremento parcial delta sub x de z. Entonces, eso me queda así, me queda. Acá lo que estoy haciendo es, en este incremento, estoy considerando delta de i 0, entonces este término se anula, y delta de i 0, entonces este término se anula.
Y me quedan estos dos términos. Entonces, delta sub x de z me queda igual a por el incremento parcial, por el incremento de delta de x, el incremento de la variable independiente x, más epsilon 1 por delta de x. Entonces, cuando planteo el cociente incremental, delta sub x de z dividido delta de x, esto es igual a el número a por delta de x más epsilon 1 por delta de x dividido, acá está, dividido delta de x. Y fíjense que acá podemos simplificar, en el segundo miembro podemos simplificar delta de x del numerador con el del denominador. Entonces, esto es igual a más epsilon 1. Es igual a un número a más epsilon 1. Entonces, cuando delta de x tiende a 0, esto tiende a A. ¿Por qué? Porque epsilon 1, la condición era que tendía a 0, epsilon 1 era tal que tiende a 0 cuando delta de x tiende a 0. ¿Y esto qué quiere decir? Que el límite de este cociente incremental existe el límite cuando delta de x tiende a 0 de este cociente incremental, y eso por definición es la derivada de la función con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0 y vale a, que es el valor que obtuvimos del límite. ¿Sí, chicos? Buenísimo. ¿Se entendió esto entonces? Entonces, si tenemos que esto es así, o si tenemos que esto es así, vamos a ver cómo es la otra derivada. O sea, la derivada con respecto a y. Bueno, entonces, esto es análogo a lo que recién hicimos. ¿Cómo creen ustedes que tenemos que hacer ahora? Es análogo a lo que recién hicimos. ¿Qué piensan, chicos, que tenemos que hacer? Fíjense cómo empezamos con esta derivada. ¿Y ahora qué deberíamos hacer? Que delta x sea igual a 0. Así es, correcto. Entonces, si ahora considero lo mismo que había dicho acá antes, si en el incremento total delta de z considero ahora delta de x0, obtengo el incremento parcial. Entonces voy a tomar esto, lo voy a copiar y lo voy a modificar para no escribir tanto. Y
acá ya tenemos escrito eso. Considero ahora delta de x 0 y voy a obtener el incremento parcial con respecto a y. Delta de x y acá es el incremento parcial con respecto a y. Entonces, este incremento parcial con respecto a y de la función, fíjense que ahora, como es delta de x igual a 0, este término se anula y este término también se anula. Entonces, esto me queda igual a b por delta de y más epsilon 2 por delta de y. Y planteo entonces ahora el cociente incremental. El incremento parcial con respecto a y dividido el incremento de la variable independiente y. Esto es igual a b por delta de y más epsilon 2 por delta de y dividido el incremento de la variable independiente delta de y. Y esto me queda por motivos análogos a lo que ya hicimos antes, me queda igual a b más epsilon 2. Y cuando delta de y tiende a 0, esto tiende a b. ¿Por qué? Porque como epsilon 2 es un infinitésimo para delta de y tendiendo a 0, cuando delta de y tiende a 0, este término tiende a 0, mientras que b permanece constante. Y esto, de la misma manera, quiere decir que existe el límite con delta de y tendiendo a 0 del cociente incremental, el incremento parcial de la función con respecto a y, dividido el incremento de la variable independiente y. Y eso es, por definición, la derivada de la función con respecto a y en el punto x0 y sub 0. Y esto es igual a su límite que obtuvimos que vale b. En conclusión, lo que tenemos es que la función es derivable. ¿Sí? Entonces, tenemos que se cumple esta primera parte del teorema. Bien. Bueno, ahora lo que nos queda ver es que la función es continua. Y esta otra parte es bastante sencilla también, porque ¿qué es lo que tiene que pasar para que la función sea continua? ¿Se sigue cumpliendo las tres condiciones, profe? Claro, que se cumplan las tres condiciones. Entonces, fíjense que como estamos hablando ya de una función que el incremento total se escribe de esta manera, ahí estoy diciendo que, como acá estoy diciendo que existe f en x0 y sub 0, como el incremento total, que es f de x0 más delta de x y 0 más delta de y, menos f de x0 y sub 0, se puede escribir como a, bueno, esto ya lo puedo poner la derivada con respecto a x por delta de x,
más la derivada con respecto a y por delta de y, más epsilon 1 por delta de x, más epsilon 2 por delta de y. Entonces, fíjense, lo que dice la definición de una función diferenciable es que este incremento total yo lo puedo escribir de esta manera. Entonces acá estoy diciendo que existe todo lo que está acá y existe todo lo que está acá. ¿Estamos? Con esto, como estoy diciendo esto, acá estoy diciendo que esto existe. Como el incremento se puede escribir de esta manera, existe f en x0 y sub 0. Entonces, falta ver, resta ver, que el límite cuando x y tiende a x sub 0 y sub 0, de esta función f de xy es igual a f en x sub 0 y sub 0. O sea, queda ver que este límite me da esto. O sea, me queda ver que este límite existe y es igual a esto. Bueno, y eso lo podemos ver en un paso. Ver que existe y que me da igual a f de x sub 0 y sub 0. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Voy a considero x igual a x sub 0 más delta de x. Epa. Considero y igual a y sub 0 más delta de y. Entonces, fíjense que cuando delta de x tiende a 0 y delta de y tiende a 0, lo que se tiene es que x y tiende a x sub 0 y sub 0. También es recíproca esta implicación, o sea, si x y tiende a x0 y sub 0, delta de x tiende a 0 y delta de y tiende a 0. Entonces, ver que se cumple este límite, a ver, acá tengo, ver que se cumple este límite, perdón, vamos a ponerle con una i. Para ver esto, para probar que se cumple basta comprobar que el incremento total tiende a 0 cuando delta de x y delta de y tienden a 0. ¿Sí? Entonces, calculo el límite con delta de x tendiendo a 0 y con delta de y tendiendo a 0 del incremento total de la función. Y esto es el límite con delta de x tendiendo a 0 y con delta de y tendiendo a 0 de la derivada z con respecto a x en x sub 0 y sub 0 por delta de x más la derivada de z con respecto a y en x sub 0 y sub 0
por delta de y más epsilon 1 por delta de x más epsilon 2 por delta de y. Y como cada uno de estos términos o bien depende de delta de x o bien depende de delta de y delta de x y delta de y tienden a 0, cada término resulta que tiende a 0. Y esto me da el límite 0. Entonces, como ocurre esto, acá, como ocurre esto, resulta que tengo probado que la función es continua en el punto. ¿Estamos de acuerdo en esto, chicos? ¿Sí o no? Si hay alguna pregunta, por favor, me lo hacen. Ah, buenísimo, estamos de acuerdo entonces. No sé si hay alguna pregunta, por favor la hacen ahora. Si no, continuamos más. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, esto quiere decir que la función es continua en el punto x sub 0 y sub 0. Entonces, fíjense que acá tenemos cuál es la condición fuerte. Si yo tengo que una función es diferenciable en un punto, con eso tengo establecido que la función va a ser continua y derivable en ese punto. Entonces tenemos visto esto que les había comentado antes. Tenemos que si sabemos que la función es diferenciable, inmediatamente tendremos también información de que la función es derivable y continua allí donde es diferenciable. Ahora, lo que queremos ver es si vale lo recíproco. Si una función siendo continua y derivable, será diferenciable. Y la respuesta es no. Tenemos funciones que son continuas y derivables en un punto y no son diferenciables. Es más, fíjense, con este ejemplo tenemos la derivabilidad de la función y eso no implica, como en funciones de una variable, la continuidad. O sea que la derivabilidad dejó de ser la condición fuerte que implicaba la continuidad como ocurría para funciones de una variable. Es ese concepto que pasa a ser ahora el concepto fuerte es el de la diferenciabilidad. Para que una función para que podamos decir que una función es diferenciable, tenemos que pedirle más que sea continua y derivable. O sea, no alcanza con que una función sea continua en un punto y derivable en ese punto para decir que la función es diferenciable en ese punto. Entonces, tenemos que pedirle que sea continua y derivable y que tenga derivadas parciales continuas, no solamente en el punto, sino en un entorno del punto. O sea, no alcanza con pedirle algo en un punto, sino que hay que pedirle en todo un entorno del punto. Si tenemos esto, si tenemos estas condiciones, entonces sí vamos a tener la diferenciabilidad de la función. Bueno, entonces eso es lo que afirma este teorema 2 y vamos a pasar a ver su demostración, que es una demostración bastante accesible para ustedes, por eso la planteo. Entonces, vamos a ver. Demostración. Yo lo que quiero ver, chicos, acuérdense, es que al incremento
lo puedo escribir de esta manera. Entonces, yo sé que el incremento, acá está, es esto, y quiero llegar a que lo puedo escribir de esta manera. Entonces voy a partir de lo que yo sé que esto es el incremento total y voy a tratar de llegar a esta forma de escribir el incremento total. Bueno, el incremento total de la función el incremento total de f de x y en x sub 0 y sub 0 es delta de z igual a f en x sub 0 más delta de x y sub 0 más delta de y menos f en x sub 0 y sub 0. Bueno, entonces como tengo que es continua y derivable, voy a usar la parte de derivable y voy a escribir a este incremento primero con incrementos parciales. Entonces, esto lo puedo escribir sumando y restando f en x sub 0 más delta de x y menos f en x sub 0 más delta de x y lo voy a restar primero y lo voy a sumar después. Entonces, esto es igual a, y aquí viene lo que vamos a escribir, f en x sub 0 más delta de x y sub 0 más delta de y menos f en x sub 0 más delta de x y sub 0 más, ahí sumo lo que estoy restando, f en x sub 0 más delta de x y sub 0 menos, este es el último término que ya tenía acá, no lo estoy agregando, sino que lo estoy escribiendo nada más, f en x sub 0 y sub 0. Me quedó muy largo, así que lo voy a llevar para abajo. Ahí estamos. Esto es delta de z. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es asociar los términos que me convienen. Y voy a asociar los dos primeros términos por un lado, estos dos por un lado, y estos dos por otra parte. Entonces, aplicando la propiedad asociativa, me queda, fíjense, que tengo este incremento parcial y este incremento parcial. ¿Sí? Creo que hasta ahí vamos, ¿no? Bueno, pero esto, acá tengo que y sub 0 está incrementado y acá no. Entonces, por eso le estoy diciendo que esto es un incremento parcial. Entonces, voy a retomar el teorema de Lagrange. ¿Se acuerdan qué decía el teorema de Lagrange? Que si una función es continua y derivable, continua en un cerrado AB y derivable en el abierto AB, si f
es continua en el cerrado AB y derivable en el abierto AB, en el intervalo abierto AB, entonces existe un punto en el intervalo abierto AB tal que la derivada de la función en ese punto es el incremento de la función en ese intervalo dividido el incremento de la variable en ese intervalo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que lo voy a tomar para esta función, pero tomándola como una función de una sola variable y. ¿Por qué? Porque el valor de x permanece constante. Entonces, es una función, como es una función continua y derivable, y ahí viene la importancia de que sea en el entorno, porque no estamos en x0 y sub 0, sino estamos en un punto sobre una curva que está contenida en un entorno del punto x sub 0 y sub 0. ¿Me explico en esto? Acá lo que estamos haciendo es, yo tengo, no con este color no, yo tengo los ejes coordenados, tengo un punto x sub 0 y sub 0, y yo tengo que esta función está definida, a ver, acá está el punto, entonces yo tengo que esta función está definida en un entorno de este punto. A ver. Ahí tengo un entorno del punto en donde entonces yo tengo acá x sub 0 más delta de x y sub 0 más delta de x y no, eso no. Y acá tengo x sub 0 más delta de x y sub 0. Entonces, cuando delta de y varía, los puntos están, eso me genera puntos sobre esta recta, sobre ese segmento. ¿Sí? Bueno, y ahí es la importancia de que, sí. ¿Cuál dijo que varía para que se delta forme de y. Ah, gracias. Fíjate que, bueno, a ver, tendría que ampliar un poquitito más para que se pueda apreciar mejor y pueda escribir bien yo. Ya lo amplío. Estamos. Ahora sí. Entonces, acá tenés delta de x. ¿Sí? Ahí tenés delta de x. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés hasta acá baja, pero esto es así en realidad.
porque la variación de delta de i, tenés delta de i hasta acá, y cuando varía delta de i tiende a 0, viene para acá. Bien, ahora ¿qué pasa? Esa variación de delta de i hace que vos, cuando tenés un punto, cuando vos tenés estos valores, te genera este intervalo acá, este segmentito, ¿sí? Bueno, pero está contenido en este entorno en donde pasa que la función es continua, entonces es continua en el cerrado AB, ¿sí? El AB te genera este segmento acá. Y es derivable en todo el entorno, entonces es derivable en este segmento en donde podés no considerar los puntos. Ahí tenés el abierto, esto. Y entonces tenés que las derivadas parciales son continuas en el entorno. O sea, no solamente existen en el entorno, sino que son continuas. Entonces va a existir la derivada en un punto que está acá, entre estos dos, en un x0 más delta de x, más y con i sub 0 más algo, ¿sí? Bueno, entonces existe esa derivada en un punto ahí. Vamos a ponerle este punto acá, es el C del que me habla el teorema de Lagrange. Entonces, ¿cómo hago para escribir a ese punto? Déjenme que achico esto. Y esa es la situación donde estoy yo aplicando el teorema de Lagrange. Ahí está. Bien. Entonces, por el teorema de Lagrange, Lagrange, me faltó esto acá. Existe un punto entre, vamos a ponerle C. Existe C que está en ¿dónde? Está en el intervalo abierto i sub 0 más delta de x. ¿Sí? Y la derivada de esta función, en este caso, es con respecto a i, porque la variación está en i. En x0 está fijo, en x está fijo. Entonces, acá, entonces, esto es la derivada con respecto a i en x0 más delta de x, c. Pero me falta todavía multiplicar por el denominador, porque fíjense que lo que yo tengo acá es la resta que tengo acá en el numerador en el teorema de Lagrange. Entonces, tengo que pasar esta diferencia multiplicando al primer miembro y ahí me va a quedar multiplicando a la derivada de f con respecto a i en x0 más delta de x, c. Bueno, esta diferencia b menos a, para este caso, es delta de i, perdón. Acá escribí delta de x y acá es delta de i. Entonces, acá me queda multiplicando por delta de i. Bueno, entonces ahí tengo el primer término. Ahora fijémonos que pasa algo parecido en este segundo término, en este segundo corchete. Solamente que acá pasa esto, pero fíjense, voy a agrandar de nuevo, voy a sacar esto de acá un rato, después lo vuelvo a ubicar aquí. Y voy a analizar ahora qué pasa para x.
Cuando analizo qué pasa para X, esto pasa, ¿qué pasa? Eso no era. Pues sí. ¿Qué pasa acá? Y fíjense que, bueno, acá lo puedo... No, Ah, sí, perdón. Esto me faltó capaz que en la parte anterior, porque esto es delta de Y. Por eso puse delta de X. Pues yo me confundí. Ahora sí, fíjense, esta variación acá es delta de Y y por eso aparece este delta de Y acá. Ahora, lo que tenemos nosotros ahora es x0 más delta de x y sub 0, y ese es este punto, y x0 y sub 0, y ese es este punto. Entonces, donde vamos a aplicar el teorema de Lagrange ahora es aquí, para la variable x ahora. Entonces, yo tengo la función evaluada en el extremo superior menos la función evaluada en el extremo inferior, es esto de aquí. La variación en el intervalo es delta de x, y por el teorema de Lagrange yo tengo que se cumplen las hipótesis del teorema de Lagrange. De la misma manera que hoy la función f es continua en este intervalo, sobre los puntos de este intervalo, de este segmento, es derivable sobre todos estos puntos, más aún sobre el intervalo abierto, y las derivadas parciales son continuas, por ende va a existir la derivada de f en un punto acá, vamos a llamarle C'. Acá va a estar C', no, con este color no, le voy a poner verde de nuevo. Acá va a estar C', C', y en ese punto es en donde la derivada me va a dar el cociente incremental de la función, pero que en este caso va a ser f, la derivada de f con respecto a x, porque es en x en donde varía, vamos a ponerle C, en C' y sub 0. Entonces, por teorema de Lagrange existe este C y existe C' en el intervalo y x sub 0, x sub 0 más delta de x. Ojo que este intervalo está acá sobre el eje X y este intervalo está acá sobre el eje Y, ¿sí? Este punto es este punto x sub 0 más delta de xc, ¿por qué? Porque al estar sobre este valor, sobre este segmento, el valor c, yo lo puse acá, pero en realidad, acá está, perdón, me estaba encontrando la herramienta. En realidad c está aquí, el valor c está aquí. Y C' está acá. A ver. Este punto, a ver si puedo borrar esto, no sé. Este punto que tengo acá es, como escribí bien en la fórmula, x0 más delta de x, c, y este punto que tengo aquí es C' y sub 0.
porque este punto tiene ordenada y sub 0 y este punto tiene abscisa x sub 0 más delta de x. Bien, buenísimo. Denme un segundito, por favor, que necesito hacer un pequeño... Necesito ir a ver a mi hijo porque no está haciéndome caso. No está entrando a su clase. Por favor, discúlpenme. Bueno, ahí volví, chicos. Vamos a retomar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos hasta aquí? Fíjense, yo empiezo con que tengo el incremento total de la función. Hay una i de más, ahora estoy viendo. No sé por qué escribes ahí, pero bueno, está de más. Acá tengo el incremento total. Ya acá tengo x sub 0 más delta de x, y sub 0 más delta de y. En ese punto evalúo la función f, y a esta imagen de este punto le resto la imagen del punto x sub 0 y sub 0. Ah, se me movió una i. Esta i se me movió. Bien. Entonces, sumo y resto, o resto y sumo, para ser más precisos, resto y sumo la imagen por f del punto x0 más delta de x y sub 0. Asocio estos dos primeros términos y me queda que los puntos del dominio x0 más delta de x y sub 0 más delta de y es este que está aquí arriba, y el punto x sub 0 más delta de x y sub 0 es este que tengo aquí abajo. Entonces, como la función es continua y derivable no solamente en x sub 0, sino en un entorno, yo puedo considerar a los puntos que tengo aquí sobre este segmento en el dominio y aplicar el teorema de Lagrange para funciones de una variable independiente. ¿Por qué? Porque sobre este segmento varía solamente y, no varía x. ¿Por qué? Porque en estos dos puntos que tengo acá, a x, al valor de x lo dejé fijo y lo que hice variar fue y. Entonces lo puedo mirar acá sobre este segmento en el dominio. Entonces, planteando, viendo que se cumplen las hipótesis del teorema de Lagrange, yo a esta diferencia la puedo pensar como que es el numerador en este cociente y el incremento que va a ser la variación en este segmento, el incremento de variable independiente que tengo acá en el teorema de Lagrange, es la variación en i que tengo en este segmento. Lo puedo pasar multiplicando al primer miembro porque tengo un incremento total, así que delta de y es distinto de 0. Y me queda que esta diferencia la puedo escribir por el teorema de Lagrange como la derivada de la función con respecto a i, porque en i tengo variación, en un punto, que es este que está acá, el x0 más delta de xc, un punto del dominio, que está sobre este segmento, por el incremento de la variable independiente i. Repitiendo este razonamiento para esta diferencia f en x0 más delta de x y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0, tengo que
la puedo pensar a esa diferencia como la derivada con respecto a x en un punto C' y sub 0, donde C' es un valor entre x sub 0 y x sub 0 más delta de x, la derivada con respecto a x en ese punto por el incremento de la variable independiente, que en este caso es delta de x. Bien, entonces, eso es lo que tenemos hasta aquí. Ahora, ¿qué más tenemos? Que las funciones son las funciones derivadas de primer orden de estas funciones con respecto a x y con respecto a y, son continuas no solamente en x sub 0 y sub 0, sino que son continuas en todo el entorno. Fíjense que acá usé bien la continuidad, pero voy a usarla de nuevo acá. O sea, perdón, acá usé la continuidad de f, pero ahora voy a usar la continuidad de las derivadas parciales, que es la otra hipótesis que me quedaba. Estas dos hipótesis las usé acá en el teorema de Lagrange, y ahora voy a usar esta hipótesis de que las derivadas parciales son continuas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo? Ahí está bien. ¿Cómo? Las derivadas parciales de f sub x y f sub y, f sub y son continuas en un entorno de x sub 0 y sub 0, puedo escribir la derivada de f con respecto a y. ¿Por qué puse comilla ahí? Ahí está. La derivada de f con respecto a y en x0 más delta de x. C como la derivada en x0 y sub 0 más un infinitésimo epsilon 2 que tiende a 0 cuando delta de y tiende a 0. Y puedo escribir la derivada con respecto a x en x sub 0, no, perdón, en c prima y sub 0 como la derivada con respecto a x en x sub 0 y sub 0 más un infinitésimo epsilon 1 que tiende a 0 cuando delta de x tiende a 0. Bueno, y de esta manera voy a reemplazar esto en esta igualdad. Acá me falta un igual, perdón. Y acá
A esto lo voy a llamar asterisco. Esto es el incremento de z. Entonces voy a reemplazar esto, reemplazando en asterisco. Se tiene que el incremento delta de z es igual a la derivada de f con respecto a y en x sub 0 y sub 0 más epsilon 2, todo esto por delta de y, más la derivada de f con respecto a x en x sub 0 y sub 0 más epsilon 1 por delta de x, que aplicando propiedad distributiva y conmutativa y asociativa, esto es igual a la derivada de f con respecto a x en x sub 0 y sub 0 por delta de x más la derivada de f con respecto a y en x sub 0 y sub 0 por delta de y más más epsilon 1 por delta de x más epsilon 2 por delta de y, con epsilon 1 tendiendo a 0 cuando delta de x tiende a 0 y epsilon 2 tendiendo a 0 cuando delta de y tiende a 0. Y ahí tenemos que la función es diferenciable en el punto x sub 0 y sub 0. Por lo tanto, f es diferenciable en el punto x sub 0 y sub 0. Bueno, acá lo más rebuscado era esta parte de poder aplicar el teorema de Lagrange. No sé si hay alguna pregunta, chicos. No, antes del parcial no. No vamos a llegar a dar todas las unidades antes del parcial. Las dos unidades últimas seguro no entran en el parcial. Estamos en la unidad 6, ¿no? Sí. Estamos en la unidad 6 y la próxima unidad, la siguientísima, cortísima, porque tiene un tema nada más. Esa la vamos a dar como mucho en una clase, porque es muy corta esa unidad. Y después la próxima sí es un poquito más larga. Y en la teoría sí llegamos a desarrollar todo. Todo desarrollamos en la teoría. Todo entra en la teoría. En el final entra todo. Y la última unidad es teórico-práctica. Pero no, en el práctico no lo van a llegar a dar. Así que, pero va a entrar solamente lo que se desarrolla en el práctico, no lo de la teoría.
vamos a tener clases de teoría y de práctica hasta que ocurra una de estas dos cosas. O se desarrolla todos los contenidos o se termina el cuatrimestre, lo que primero pase. Si terminamos los contenidos antes de que termine el cuatrimestre, terminamos. Si termina el cuatrimestre antes de que terminemos los contenidos, terminará el cuatrimestre, pero siempre damos todo, siempre se llega a dar todo. Todas las unidades. Las dos cosas valen, Lara. No sé si vamos a... Generalmente me pasa que termino una semana antes del cuatrimestre de desarrollar los contenidos. No me acuerdo en este momento, pero nos queda menos de un mes, creo. Tendría que revisar el calendario. 14 de noviembre, puede ser 14 de noviembre, sí, puede ser. Bueno, fíjense chicos cómo tuvimos que pedirle muchas más cosas a una función, no solamente la continuidad y la derivabilidad, sino continuidad de las derivadas parciales, no solamente en el punto, sino en un entorno para llegar a decir, bueno, sí, bajo todas estas condiciones la función es diferenciable. Mientras que en el caso inverso, en el teorema 1, con que sea diferenciable en un punto, ya, listo, es continua y es derivable en ese punto. Pero bueno, este teorema, no solamente el teorema 1, dice que la diferenciabilidad es más fuerte, es la condición más fuerte entre continuidad y derivabilidad, sino que fíjense que es bastante más fuerte porque para plantear la recíproca hay que pedirle muchas más cosas. No es una recíproca nada más, sino que para que sabiendo que una función es continua y derivable, llegar a que es diferenciable, hay que pedirle más que solo continuidad y derivabilidad en el punto. Bueno, dicho esto, pasamos a lo siguiente. Lo siguiente es ver qué pasa con la interpretación geométrica, cómo podemos interpretar geométricamente los conceptos de derivadas parciales. Fíjense que si yo fijo I igual a I sub 0, bueno, esto pretende ser, esto es es una gráfica con líneas rectas y curvas. Pero aquí es donde tenemos que utilizar su imaginación un poco, porque al ser un dibujo plano y no tener animación, necesitamos que interpreten una parte. Como siempre pasa en las gráficas, la gráfica no es una representación fidedigna, sino es una aproximación, mejor en algunos casos que en otros, de una situación. Por ejemplo, esto que representa para ustedes, que representa esta línea. Y después les preguntaría para ustedes qué representa esta línea. Puede ser una recta tangente. Bien, dijiste recta y tangente. ¿Y esta línea qué representa? O esta otra línea. A ver qué más. Acá tengo esta línea también. Acá tengo otra línea también recta. Acá tengo otra línea recta.
Esas representan, o por lo menos yo las veo, pretendo, o las tomo como segmentos, mientras que esta es una recta y esta, por ejemplo, es una semirrecta. Entonces, esta sí sería una representación más apropiada. A ver, no es apropiada, sino esta es una representación de algo que no se puede dibujar. Mientras que esta es una representación de algo que sí se dibuja lo que es. ¿Por qué? Porque la recta no tiene, como se dice en la escuela primaria, no tiene principio ni fin. Es una línea, una sucesión de puntos. No se puede definir una recta. Mientras que un segmento sí. Y, por ejemplo, acá yo marqué un redondo grande negro, que es el punto, pero eso es más que un punto, porque un punto no tiene dimensión, y eso vendría a ser ya un círculo relleno, pintado, una circunferencia que yo rellené el círculo, y lo pinté al círculo y está ahí representando un punto. Entonces, esa es la cuestión que tiene la representación gráfica. Si lo hacemos en el plano, está no es más aceptable, sino es una mejor representación porque lo estoy representando en el plano, mientras que yo ahora lo que estoy queriendo hacer es representar algo del espacio tridimensional en un plano, porque esta es una imagen plana. Bueno, entonces, estas curvas son los bordes o las intersecciones de una superficie en el espacio tridimensional con los planos coordenados. Y cuando yo planteo que y es igual a y sub 0, lo primero que obtengo es la intersección del plano y igual a y sub 0 la intersección de ese plano, si fijamos y igual a y sub 0, lo que obtenemos es un plano. El sub 0 lo denoto con el guión bajo. Entonces, la intersección de ese plano igual a y sub 0 con la gráfica de la función z igual a f de x y es una curva. ¿Cuál curva? Esta curva que tengo aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que esta recta y esta recta están contenidas todas en el plano igual a y sub 0, al igual que esta recta. Entonces, yo lo que tengo acá es un plano que tiene ecuación y igual a y sub 0, que cuando lo intersecto con la superficie, que es la gráfica de la función z igual a f de x y, lo que me da es esta curva. Esta curva tiene ecuación z igual a f de x y sub 0. ¿Por qué? Porque está en el plano igual a y sub 0. Queda fijo y x va variando. O sea, los valores de x varían, pero y queda acá fijo. Entonces, eso me genera esta recta en el plano x y, pero en la gráfica de la función z me genera esta curva que tiene esta ecuación. Entonces,
es la curva de ecuación z igual a f de x y sub 0. Bueno, y entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo lo que quiero ver es cuál es la interpretación geométrica de la derivada de f con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0. Pero esta derivada de f con respecto a x es el límite cuando delta de x tiende a 0 del cociente incremental f en x sub 0 más delta de x y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0 dividido delta de x. Entonces fíjense que este segmento es el que tiene longitud delta de x, que es este mismo segmento que tenemos aquí. Esto tiene longitud delta de x. Ahora, ¿a qué es igual el incremento? ¿O cuál es la representación gráfica del incremento parcial con respecto a x de la función z? Es este segmento. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que si yo planteo geométricamente cómo interpreto este cociente incremental, y geométricamente esto es la recta que pasa por estos dos puntos, que pasa por este punto, por P, y por este otro punto. O sea, esta recta. Geométricamente, el cociente incremental, espérenme, ahí voy de nuevo. A ver, tengo que sacarlo, ahí está. Geométricamente, es esta recta. La pendiente de esta recta. Ahí está. Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando delta de x tiende a 0? Y pasa algo análogo a lo que habíamos visto, a lo que habíamos estudiado para funciones de una variable independiente. Cuando delta de x tiende a 0, la longitud de este segmento tiende a 0, pero este punto aquí, a ver, acá tengo x0 más delta de x. Este punto se desplaza sobre el eje x aproximándose a x0, eso hace que este segmento delta de x tiende a 0, y eso hace que este punto Q que tengo aquí, acá está Q, se desplace sobre la curva aproximándose a P. Entonces, esta recta secante tiende a la recta tangente. Con lo cual, esto es la tangente de alfa, que es la pendiente de la recta tangente, pero tangente es una recta tangente, pero, a ver, espérenme que lo voy a escribir bien, no lo voy a escribir de esta manera, porque necesita más aclaraciones esto. Esta recta T, vamos a ponerle C sub X, ¿sí? Es una recta tangente a la curva
z igual a f de x y sub 0, que es paralela al plano xz, al plano coordenado xz. Entonces, esta es la interpretación geométrica de la derivada de f con respecto a x. Es la pendiente la derivada parcial no sé por qué se me movió. Ahí estamos. La derivada parcial respecto de x. En el punto sub 0 y sub 0. La pendiente y la recta tangente geométrica a la curva y igual, perdón, z igual a f de x sub 0. Bueno, y acá, no sé si quedó claro, porque acá lo que estamos viendo, ¿qué parte, Lara? O sea, hasta desde dónde se te cortó. Uh, Recién veo lo que me escribiste, Lara. No sé si entendiste o hay algo que no entendiste. Profe, Sí, Julieta. profe, ahí recién Lara me habló por WhatsApp y me dijo que se le cortó ya el internet por completo. Así que Bueno. no está en la clase ahora. Bueno. No, recién veo lo que escribió hace 10 minutos. Porque Ahí no te escuché. sí, se le había cortado, pero ahora no le volvió más. No, que se le había cortado su internet, pero no le volvió, se ve. Bueno. Bueno, igual queda grabado y lo va a poder rever ahí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esto, porque en realidad estamos usando un concepto que ya estudiamos para funciones de una variable independiente. ¿Sí? Entonces, lo que pasa acá es que cuando fijamos x igual a x0, lo que tengo es acá un plano. Acá tengo un plano. A ver. Tengo un plano que lo que va a contener a esta recta, a esta recta, a este segmento, a este segmento, a este segmento también, que está acá con línea punteada. Y cuando interseco
este plano con una cuestión que habría que tener en claro es que esta parte, por ejemplo, está detrás de la superficie, esto está debajo del plano XY, entonces eso digamos como que no se ve hasta aquí. Bueno, y esto sí está por encima y esta parte estaría detrás del plano XZ, entonces no se vería. Bueno, entonces cuando yo interseco este plano con la gráfica de la función z igual a f de xy, obtengo esta curva. Entonces, acá lo que me va a quedar es esto. La intersección del plano no y igual a y sub 0, sino x igual a x sub 0 con la gráfica de la función z igual a f de xy es la curva que ahora tiene ecuación f de x sub 0 y porque y es lo que varía. Fíjense, yo dejo fijo x igual a x sub 0 e y sí puede variar, puede desplazarse sobre el eje y. El valor de y no queda fijo, sino que puede asumir cualquier valor que querramos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Todo esto se va a repetir, pero de manera análoga. ¿Y cómo? Primero, lo que vamos a tener es que acá es la derivada con respecto a y. Y acá lo que varía es y. Y acá me queda f de x0 y sub 0 más delta de y. Y bueno, la tangente es la tangente de un ángulo que ahora llamamos beta. Y es la pendiente de una recta que vamos a llamar T sub i. Y esta recta tangente es tangente a una curva que ahora tiene ecuación z igual a f de x sub 0 y que es paralela no al plano xz, sino ahora es paralela al plano y z. Porque fíjense que esta recta es paralela al plano z. ¿Sí? Bueno, estas dos rectas, si yo las considero al mismo tiempo, lo que me generan es un plano tangente, porque el plano que contiene estas dos rectas tangentes es el plano tangente. Tangente ahora a la superficie, que es la gráfica de la función. Creo que, no sé si se visualiza bien, para mí sí, pero acá tenemos estas rectas que están contenidas en este plano. Y la ecuación de este plano tangente es esta. Z menos Z0 igual a f en x0 y sub 0, la derivada de f con respecto a x en x0 y sub 0 por x menos x0 más la derivada de f con respecto a y en x sub 0 y sub 0 por y menos y sub 0. Creo que estamos, chicos, ¿no? ¿Cómo pueden verificar que esto es así? Esto se desarrolla. O sea que ahora no viene a... Sí.
lo voy a hacer en desarrollo en la clase próxima, porque ahora son las 10. Pero esto queda ahora su vale. Ahí está. Bien, buenísimo. Bueno, este desarrollo de por qué este plano tangente tiene esta ecuación, la vamos a ver el martes que viene. Pero fíjense que al ser las rectas tangentes, el plano que las contiene es tangente a la superficie, que es la gráfica de la función. ¿Estamos, gente? Bueno, con esto vamos a terminar por hoy. Y vamos a ver el desarrollo, que es un desarrollo algebraico, tiene que ver con álgebra.